Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a todos los que nos acompañan hoy y los que se irán uniendo en diferentes tiempos para compartir y escuchar y aprovechar esta charla teresiana que tenemos el día de hoy. Tenemos una invitada muy especial, nuestra amiga Claudia Morales Cueto, y les voy a platicar pues un poquito acerca de ella. Claudia es exalumna teresiana de la Ciudad de México y ella combina su vida familiar y profesional con la difusión del mensaje de Santa Teresa de Jesús. Desde el año 2006 acompaña grupos de lectura orante de las obras de Santa Teresa y este año están leyendo el libro de la vida. Es creadora de la página amigosdeteresa.com y Amigos de Teresa en Facebook e Instagram. Ella estudió la licenciatura en comunicación en la Universidad Iberoamericana, es diplomada en psicología positiva, también de la Ibero, diplomada en desarrollo humano y espiritualidad por el CEBAC, maestra en liderazgo positivo de la Universidad Tec Milenio e instructora certificada de mindfulness por el VIA Institute. Es autora junto con el padre carmelita Enrique Castro de 4 libros acerca de las obras de Santa Teresa de Jesús. Vida que transforma vidas, el amor nos hará apresurar los pasos, de bien en mejor y entra como puedas. Su trabajo profesional está orientado a comunicar contenidos que eduquen y motiven a cuidar el bienestar, que favorezcan la vida en comunidad y que fortalezcan la esperanza. Y nos da muchísimo gusto tenerla nuevamente con nosotras aquí en el CIES. Y bueno, pues estamos listas para escuchar su charla que va a ir en torno a Teresa de Jesús como mensajera de paz. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias, Norma, y qué gusto estar aquí con todos los que participan en las actividades del CIEST. Y bueno, pues voy a hacer esta propuesta de Teresa de Jesús como mensajera de paz y qué podemos aprender de ella en estos momentos en que hay pues tantos conflictos y, y por qué ella realmente es una mensajera de paz para estos tiempos. Así que voy a compartir la pantalla. Me gustaría empezar con esta frase que está en el libro de las Moradas. Santa Teresa dice: paz, paz, hermanas mías, dijo el Señor, y amonestó a sus apóstoles tantas veces. Pues creedme que si no la tenemos y la procuramos en nuestra casa, no la hallaremos en los extraños. Pues Santa Teresa nos habla de la necesidad de cultivar la paz en nuestro interior en lugar de buscarla fuera de nosotros. Santa Teresa, como gran maestra de la interioridad que es, nos recuerda que Jesús tiene un mensaje de paz para nosotros y ese mensaje comienza cultivando la paz interior. Eh, si lo recuerdan, después de la crucifixión, en la resurrección, cuando Jesús se aparece a los apóstoles, entra en el cenáculo, aunque las puertas estaban cerradas, y los saluda con el saludo de paz a los apóstoles que estaban encerrados por miedo. Y ellos reciben este saludo y experimentan la paz. Es lo que está parafraseando Santa Teresa aquí. Esta escultura me gusta mucho. Está fuera del Colegio Latinoamericano de Ciudad Juárez, el colegio, uno de los 2 colegios teresianos que hay en Ciudad Juárez. Y bueno, pues es Santa Teresa, doctora de la Iglesia, con las palomas mensajeras de la paz. Todos los seres humanos anhelamos la paz, queremos estar tranquilos, disfrutamos de momentos de serenidad cuando los vivimos. Pero todos los días recibimos una luz de noticias que nos hablan de conflicto, de guerra, de hambre, de enfermedad. Y son cosas que nos inquietan muchísimo. En la época de Santa Teresa también había numerosos conflictos. Y de hecho, la guerra es uno de los motivos para que Santa Teresa escriba un libro que se llama Camino de Perfección.
Ella funda el convento de San José de Ávila en 1562 y escribe este libro y funda ese primer convento motivada por lo que está sucediendo a su alrededor. Aunque el monasterio es de clausura, está enterada de lo que vive y sabe que puede tener una incidencia, sus acciones pueden tener una incidencia más allá del convento. Por ello, la fundación de este monasterio es una respuesta de paz positiva frente a los conflictos que está viviendo la Iglesia en su momento. ¿Qué es la paz positiva? Bueno, los psicólogos dividen la paz en dos tipos. La paz negativa se enfoca en reducir el conflicto, la violencia y la tensión. Se basa en estrategias de contención. Un poco como los policías que mantienen el orden en los conciertos, ¿no? O sea, se trata de reducir el conflicto, la violencia, la tensión. O como los soldados que pertenecen a los cascos azules de Naciones Unidas, están tratando de que no haya violencia, de que no haya conflicto. La paz positiva, por el contrario, se enfoca en el desarrollo de la armonía, la equidad y la creación de instituciones que promueven la paz. Es decir, las acciones de la paz positiva están facilitando que se mantenga o que exista y se mantenga la paz. Santa Teresa de Jesús me conmueve porque es tan auténtica que nos muestra sus procesos de pensamiento, cómo va tomando las decisiones, y esto me parece inspirador. La emoción positiva de inspiración es la que experimentamos cuando vemos a alguien ser su mejor versión, cuando vemos a alguien que vive con plenitud, que realmente ha encontrado su camino y que se vuelve un modelo para nosotros, nos inspira. Y esto no quiere decir que vamos a imitarla, sino que nos anima a nosotros también a usar nuestras mejores cualidades y nuestros mejores talentos para hacer algo por el mundo. Y a mí, cuando veo los procesos de pensamiento de Santa Teresa y cómo toma sus decisiones, pues me resulta realmente inspiradora, porque sus dudas y cuestionamientos me hacen aceptar que también yo tengo dudas y cuestionamientos y que muchas veces el camino se abre cuando nos decidimos a dar el primer paso. La época de Santa Teresa es una época también de cambio, como ahora estamos viviendo numerosos cambios. Yo creo que algo que define la vida humana es el cambio. Ahora estamos pues inmersos en toda la transformación tecnológica y de hecho estamos empezando a usar la inteligencia artificial. En la época de Santa Teresa era muy reciente el uso de la imprenta en Europa. Comenzaban a imprimirse libros, lo que hizo más fácil que las personas accedieran al conocimiento. Se descubrió América y se empezó a conquistar el continente que habían descubierto o que habían conocido los europeos por primera vez. Todos los hermanos de Santa Teresa vinieron a América como conquistadores o como colonizadores de este continente. Y es también la época de la guerra de religiones. ¿A qué le llama Santa Teresa la guerra de religiones? Pues a este gran conflicto que surge a partir de la reforma protestante que inició Martín Lutero, también en el siglo XV, a finales del siglo XV. Entonces, él denuncia la venta de indulgencias y denuncia pues la decadencia en la que se vivía en muchos conventos e incluso en el seno de la iglesia. Entonces, pues eso causa que se separen, ¿no? Se separan los protestantes de los católicos. Algunos reyes del norte de Europa prefieren apoyar esta reforma que seguir rindiendo pleitesía al Papa, obedeciendo al Papa, porque pues también había ahí unas motivaciones económicas. Esto genera unas batallas muy cruentas. En España se mantiene fuerte la Iglesia Católica porque la Iglesia está aliada a la corona española. El rey Carlos V y el rey Felipe II tratan de mantener la hegemonía por medio de los tribunales de la Inquisición. Entonces, pues bueno, esto era un arma que infundía miedo a las personas y trataba de combatir cualquier pensamiento disidente.
Esta guerra en la que pues se están peleando por cómo se debe vivir el cristianismo, le duele muchísimo a Santa Teresa. Y ella entonces se pregunta, ¿qué puedo hacer ante este conflicto? Y al comenzar el libro de Camino de Perfección, ella escribe, en este tiempo vinieron a mi noticia los daños de Francia y el estrago que habían hecho estos luteranos. Dióme gran fatiga, como si yo pudiera algo o fuera algo. Lloraba con el Señor y le suplicaba remediase tanto mal. Parecíame que 1000 vidas pusiera yo para remedio de un alma de las muchas que ahí se perdían. Y como me vi mujer y ruin e imposibilitada de aprovechar en lo que yo quisiera en el servicio del Señor, y toda mi ansia era y aún es que pues tiene tantos enemigos y tan pocos amigos, que esos fuesen buenos, determiné a hacer eso poquito que era en mí, que es seguir los consejos evangélicos con toda la perfección que yo pudiese y procurar que estas poquitas que están aquí hiciesen lo mismo, confiada en la gran bondad de Dios que nunca falta de ayudar a quien por él se determina a dejarlo todo. Entonces estamos viendo que al principio Santa Teresa se siente imposibilitada, como nosotros muchas veces ante los conflictos sentimos que no podemos hacer nada. Ella dice que se vio mujer y ruin y que sentía que no podía hacer nada para servir al Señor. Sin embargo, después encuentra un camino. Teresa, como constructora de paz, se deja tocar el corazón por el sufrimiento y primero piensa que hay algo que sí puede hacer, que es orar. Y después reflexiona y dice que quiere hacer su poco, lo poco que pueda. Su deseo de servir a Dios la hace determinarse a hacer lo poquito que pueda para hacer vida el Evangelio y procurar que las hermanas de la naciente comunidad también puedan hacerlo. Algo que también me toca el corazón es que Santa Teresa comienza este convento de San José de Ávila con solo 4 monjas. Y bueno, pues ella tiene fe en que esas monjas serán una buena semilla que darán fruto. Y actualmente ese convento sigue ahí y en el mundo hay numerosos conventos carmelitas. Entonces esa semilla fue una buena semilla y dio muchísimo fruto. Santa Teresa, en este mensaje que leemos al iniciar el camino de perfección, muestra una gran esperanza. Es una mujer de esperanza confiada. De acuerdo con la psicología positiva, la esperanza es una fortaleza de carácter que se presenta en momentos de adversidad y tiene 3 elementos. Lo primero, la persona está en el presente y desde el presente puede imaginar un futuro mejor. Tiene conciencia de los recursos personales con los que puede avanzar hacia ese futuro. Ese es el sentido de agencia. Y puede pensar en rutas para alcanzarlo. ¿Por qué no solo una ruta? Porque cuando queremos llegar a un lugar y si ese lugar es algo que requiere mucho esfuerzo, a veces necesitamos ir ajustando las rutas, como nos pasa a nosotros en un viaje. Quizá una carretera está bloqueada o quizá tenemos que descansar porque ya estamos cansados y vamos ajustando la ruta. Así también cuando queremos lograr algo importante, necesitamos pensar en rutas o vamos a ir ajustando las rutas para llegar a nuestro yo futuro. Y el sentido de agencia son nuestras cualidades, los recursos que sabemos que tenemos, ya sean materiales, psicológicos, relacionales, que nos ayudan a llegar a ese yo futuro. Algo interesante es que una vez que logro algo en el futuro, también mi sentido de agencia se refuerza, me doy cuenta de que yo puedo hacer algo y refuerza al yo del presente. Entonces, Santa Teresa, con esperanza, nos ayuda a construir un mejor futuro. Vamos a ver cómo ella hace este discernimiento. Su yo presente expresa, dióme gran fatiga, lloraba con el Señor y le suplicaba que remediase tanto mal.
Es decir, ella ora y le suplica al Señor, intercede por la paz del mundo. El futuro que desea es el bien de la iglesia. Toda mi ansia era y aún es que pues tiene Dios tantos enemigos y tan pocos amigos, que esos fuesen buenos. Está hablando especialmente de los sacerdotes, de las personas que también, los obispos, las personas que gobiernan la iglesia, que tienen autoridad en la iglesia, que sean personas santas. Y bueno, pues también yo pienso que incluye a todos, aunque tiene esta vocación de orar por los sacerdotes y por las personas de la jerarquía eclesiástica. Ella se siente capaz de hacer algo, ejercita su sentido de agencia y dice, determiné hacer eso poquito que era en mí y establece las rutas. Procurar que estas poquitas que están aquí hiciesen lo mismo, confiada en la gran bondad de Dios. Entonces, ella comienza por orar, ella comienza por poner lo poco que puede y también, pues, es lo que motiva la fundación del monasterio. Tienen la misión las carmelitas de orar por la iglesia. Ella dice que son pequeños castillitos de oración para orar por la iglesia. Este discernimiento que lo vive con mucha esperanza y que la lleva a una acción, también ha tenido una gran trascendencia para la iglesia. Entonces, el primer paso es el comienzo del camino. Las pequeñas acciones son semillas para grandes cambios. Nada que haya sido importante empezó grande. Todo comienza con pequeñas acciones. Cuando Santa Teresa era una monja joven, postrada en el convento de la Encarnación porque tuvo una enfermedad que la dejó paralítica 2 años, se da cuenta que la oración la está transformando. Ella ha aprendido, antes de estar enferma, aprendió a hacer oración de recogimiento gracias a un libro que le regaló su tío que se llamaba El Tercer Abecedario. Entonces, ella, aunque esté enferma, mantiene la práctica de la oración de recogimiento y se va transformando, va creciendo en el amor. Y dice, vi nuevas en mí estas virtudes, no tratar mal de nadie por poco que fuese, sino lo ordinario era excusar toda murmuración. Vínose a entender que a donde yo estaba tenían seguras las espaldas. Esa determinación es la primera semilla para generar un clima de cordialidad y aceptación en su monasterio. Como les decía, ella tenía alrededor de 23 años y está prácticamente paralítica en el monasterio. Poco a poco empieza a recuperar el movimiento, pero si no puede hacer nada, pues una gran tentación es escuchar cosas entretenidas y a veces lo que nos parece entretenido pues son los chismes, ¿verdad? Entonces Teresa se da cuenta que ya no le interesa, que lo que ella hacía era excusar toda murmuración. Ya no quería oír hablar mal de nadie, ni oír hablar de nadie, sino excusarlo. No se pone a dar lecciones y dice, no, no vamos a hablar mal de nadie, o a mí no me gustan los chismes, sino simplemente lo excusa. Es decir, cambia la conversación, cambia el clima. Y esto hace que las personas que se acercaban a ella se den cuenta que con ella tienen seguras las espaldas. Entonces, pues es algo que facilita que las personas tengan confianza en ella, que se cree un clima de aceptación, de amistad, de confianza. De esta forma, aceptamos los procesos de las otras personas, porque cada persona tiene sus dificultades, tiene que tomar sus propias decisiones. Como fundadora y maestra, muchos años después, también va a dar gran importancia a evitar la murmuración, las críticas, con el fin de evitar bandos y promover la unidad en los monasterios. Y lo dice así en Las Moradas. Importa tanto este amor de unas con otras que nunca querría se os olvidase, porque de andar mirando en las otras unas naderías, puede el alma perder la paz y aún inquietar a las otras. Mirad si costaría cara la perfección.
Entonces, pues no hay que estar mirando los detalles mínimos en los otros. Realmente en el camino de la oración tenemos que enfocarnos en nuestro propio proceso y no tratar de estar corrigiendo a las otras personas, porque cada persona tiene su proceso, tiene su historia, tiene sus capacidades y sus esfuerzos, y es mejor ser una persona que incluye que una persona que excluye, porque estamos buscando las diferencias y las deficiencias en los demás. Entonces, el aceptar a los otros también nos enseña humildad, y la humildad nos abre el corazón para ser más compasivos. Cuando nosotros nos conocemos y conocemos nuestra verdad personal, los talentos que tenemos y las carencias o defectos, podemos aprender a amarnos y amar a los demás como son. Porque mientras estamos subidos en el pedestal de la soberbia y nos sentimos más grandes que los demás, estamos dividiendo, estamos pensando que nosotros siempre tenemos la razón, no somos las personas perfectas, y eso nos genera un corazón de piedra. Teresa nos dice, donde hay humildad de veras, aunque nunca dé Dios regalos, dará paz. ¿Por qué? Porque nos va a dar la paz de saber que aunque tengamos alguna carencia, alguna limitación, Dios nos hizo bien y nos ama tal y como somos. Y la humildad también nos ayuda a apreciar y valorar las cualidades de los demás. Y eso nos ayuda a sentir que nuestra vida es más rica, porque quizá yo no soy buena en matemáticas, pero alguien que es mi amigo lo es y le puedo pedir ayuda. O quizá yo no sé inglés, pero conozco a alguien que es buenísimo y me puede ayudar a traducir el documento que necesito. Podemos ir a, yo también puedo a lo mejor ayudar a esas personas con mis propias cualidades. Entonces, la humildad nos ayuda a formar comunidad, a que nos sintamos que la vida es más abundante, porque todo lo podemos ir poniendo en común, compartir nuestros dones, así como en la multiplicación de los panes se compartieron los 5 panes y 2 peces y alcanzó para todos. Cuando compartimos lo poquito que tenemos, nuestros pequeños dones, la vida se hace más abundante para todos. La paz es también un don y es una tarea. Es decir, es algo que Dios nos da y que nosotros tenemos que cuidar, que cultivar. En las quintas moradas, Santa Teresa comienza a explicar los estados místicos y menciona que son pocas las almas que no entran a esta morada, pero que es necesario cultivar la virtud. Lo dice así: cuanto a lo exterior, vamos bien para llegar a lo que es menester, es decir, a lo que se necesita. En las virtudes, para llegar aquí, hemos menester mucho, mucho, y no nos descuidar ni poco ni mucho. La virtud es el cultivo del bien, y esto tiene diferentes modalidades. Una de las formas de practicar el bien es ser humilde, como lo mencioné anteriormente. Otra es practicar el amor. Otra es tener apertura para soltar todo lo que no necesito, es decir, el deshacimiento del que habla Santa Teresa como una de las virtudes necesarias para la oración. ¿Por qué dice que en cuanto a lo exterior vamos bien? Porque la persona de la quinta morada ya ha ordenado su vida de tal manera que le dedica tiempo a Dios, tiene buenos hábitos, se acerca a los sacramentos. Pero eso exterior, es decir, esas actividades con las que nos mantenemos vinculados a Dios, necesitan también fortalecerse con la práctica de la virtud. Las 3 virtudes que Santa Teresa considera más importantes para la oración son el amor, el deshacimiento o desapego y la humildad. Y son las que se necesitan cultivar para poder ir adelante en el camino. Son también las virtudes que nos van a ayudar a vivir con mayor paz. Para cultivar la virtud, la santa sabe que
ser fiel a una determinación, aunque sea muy pequeña, puede lograr grandes cosas. Por eso nos anima a cultivar estas tres virtudes, el amor, el deshacimiento y la humildad, que son el fundamento de todo el castillo de la oración. Y además nos vamos dando cuenta que orar no es 15 minutos, orar no es un momentito, sino que la oración, al ser un trato de amistad con Dios, es una manera de vivir. Nosotros, los seres humanos, cuando estamos en contacto con otras personas para relacionarnos de una mejor manera, activamos nuestras neuronas espejo, que son las que nos ayudan a entender las expresiones faciales de los otros, sus miradas, nos ayudan incluso a alinear nuestra respiración a la de la otra persona, o sea, nuestro ritmo de respiración se sincroniza con el de la otra persona cuando estoy en una conversación con ella. Entonces, imagínense, si eso pasa entre las personas, cuánto más que con Dios. Cuando estamos con Él, vamos aprendiendo su trato, vamos aprendiendo su manera de ser. Y este trato de amistad va dejando una huella en nosotros que nos lleva a vivir en amistad con Dios. Entonces, la oración no es nada más un momento en el que yo conscientemente me relaciono con Dios, sino se va convirtiendo en una manera de vivir, vivir como amigos de Dios. Y esto ilumina todos los aspectos de mi existencia, comenzando con las relaciones con los demás. Ahí es donde se nota. El amor a Dios no se nota tanto en cuánto ora una persona, puede ser que sí, pero más evidente es cómo trata a los demás. Y por eso Santa Teresa nos anima a la paz en la comunidad. Lo dice así a sus monjas para que en el Camino de Perfección, este libro del que les estoy platicando, ella dedica varios capítulos a enseñar por qué no nos conviene querer ser la persona más importante en el camino de la oración. O sea, ser la persona a la que se le sirve primero, ser la persona a la que todo el mundo alaba. ¿Por qué no queremos, no es necesario ser la persona más importante? ¿Por qué a veces nos impide orar el querer tener siempre la razón? ¿O por qué el apego a los familiares muchas veces puede llegar a ser un impedimento para vivir con libertad? Tiene muchísimos consejos, es realmente un libro que ayuda mucho a la formación de la persona que quiere vivir en oración, y algunas de las cosas que dice para favorecer la paz en la comunidad son estas. En cuanto a aceptación e inclusión, aquí todas han de ser amigas, todas se han de amar, todas se han de querer, todas se han de ayudar. Es decir, es un clima de equidad y de amor para todas. El perdón es una característica también para vivir en paz. No hay cosa enojosa que no se pase con facilidad en los que se aman. Y recia ha de ser cuando dé enojo. Es decir, moderar nuestros ataques de ira y no enojarnos por cualquier cosa. Realmente ver si hay algo que vale la pena que yo actúe con enojo o las cosas se pueden solucionar con un diálogo. Y además estar siempre dispuesto a renovar las relaciones con ayuda del perdón. El deshacimiento. No consintamos, oh hermanas, que sea esclava de nadie nuestra voluntad, sino del que la compró con su sangre, es decir, Cristo. A veces queremos agradar a personas de nuestra familia o de nuestra comunidad y por estar haciendo eso vamos desarrollando relaciones de codependencia y eso impide la libertad que Cristo quiere que cada persona tenga para poder ser realmente su mejor versión, la persona plena que él soñó. Y recalca Santa Teresa la virtud de la humildad, que ella define como andar en verdad, es decir, conocerme y conocer mis talentos, mis intereses, cómo manejo las emociones y conocer mis limitaciones.
Santa Teresa también en sus escritos nos habla de cómo vive la paz frente a la adversidad. En las séptimas moradas lo menciona como uno de los dones de la unión con Dios. Justamente en el capítulo 2 de las séptimas moradas, después de narrar el matrimonio espiritual, cuando vive esta gracia del matrimonio espiritual, al final del capítulo dice: no se entienda, aunque exista ya la unión con Dios, no se entienda que las potencias, sentidos y pasiones están siempre en paz. El alma sí, mas en estas otras moradas no deja de haber tiempos de guerra y de trabajos y fatigas, mas son de manera que no se quita de su paz y puesto. Esto es lo ordinario. Y completa esta explicación diciendo que ella lo ha vivido como un rey que está en su salón de trono y ahí recibe los informes de las batallas. Y en ese lugar estratégico puede tomar decisiones acerca de las batallas que se están presentando en su reino. En el caso de Santa Teresa, cuando ella recibe esta gracia, está como priora en el monasterio de la Encarnación, porque han decidido que es mejor que deje de fundar, sus superiores religiosos decidieron poner un alto a sus fundaciones y que ella se ocupe de atender los problemas de hambre y de falta de acompañamiento espiritual y buenos confesores que tenían las monjas de la Encarnación. Entonces, Santa Teresa, cuando recibe esta gracia, está viviendo un momento difícil, un momento donde ella es la responsable de alrededor de 180 monjas que tienen hambre, que han sido descuidadas por quienes les deberían haber dado cuidado espiritual. Ella trae al convento al padre Fray Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz, y eso pues las alimenta el alma. Y con todos los bienhechores que ella ha tenido buenas relaciones, comienza a buscar que las monjas también tengan que comer. Bueno, de hecho, primero hace eso y luego trae a San Juan de la Cruz, porque es muy realista y primero busca que tengan pan. Y en su vida, que es una monja que fundó, una monja que acompañó a tantas personas y que tuvo que hacer tantos negocios para mantener sus monasterios, pues ella vivió muchos momentos de adversidad. Ella enfrenta la adversidad con paz y con esperanza. En 1576, Santa Teresa funda en Sevilla y ahí funda en 1575 y en 1576 recibe del capítulo general la orden de detener sus fundaciones y recluirse en el convento de su elección. ¿Por qué el capítulo general le dice que detenga las fundaciones? Pues porque Santa Teresa fundó en Andalucía, en Beas, que ella no sabía que no era Castilla, porque políticamente sí pertenecía a Castilla, pero canónicamente pertenecía a Andalucía. Y luego, por obediencia al padre Gracián, funda en Sevilla, que era pues la Nueva York de la época, la ciudad donde entraba todo lo de América al viejo continente. Era una ciudad comercial muy importante. Y el padre Rubeo, pues cuando se entera, le molesta muchísimo que Santa Teresa haya fundado ahí y, y bueno, no le había dado licencia de fundar en Andalucía. Es una confusión ahí muy grande lo que ocurre. Y Santa Teresa, que parte de su inteligencia es ser siempre adaptable y flexible y poder replantearse las cosas, dice que no le aflige tanto recluirse, como le dicen a manera de cárcel en un convento, pues ella es amiga de hacer de la necesidad virtud y toma la orden como un bienvenido y merecido descanso después de tantos años de ser fundadora. Es decir, se mantiene optimista y dice, bueno, tendré que descansar, ¿no? O sea, me ponen un alto, tendré que descansar. ¿Cuál era el núcleo del problema? Pues en realidad el núcleo del problema es que
Los frailes calzados están sintiendo que los frailes descalzos están creciendo demasiado y empiezan a tratar de destruir esta reforma descalza que ha fundado Santa Teresa. Y esto ha sido la misión de Santa Teresa por los últimos 15 años en ese momento. Comenzó en 1562, su primer convento, el que les conté hace rato, San José de Ávila, y 15 años después, pues ya hay varios conventos de frailes, ya tiene como 10 conventos de monjas, no sé los números exactos ahorita, pero la reforma se ha extendido por Castilla y ahora comienzan los conventos en Andalucía. Entonces, el núcleo del problema pues es un conflicto de intereses entre los calzados y los descalzos. Santa Teresa, ante este problema, muestra su sentido de agencia. Entonces, ¿qué hace? Otra vez se pregunta, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es el futuro que desea? Mantener la reforma descalza, que sigan y se mantengan y perduren los conventos que ella ha fundado. ¿Por qué? Porque cree y está firme en creer que sus conventos sirven para orar por el bien de la iglesia y que en realidad la iglesia puede beneficiarse de que existan frailes que son letrados y que también son espirituales, frailes contemplativos, les dice ella. Entonces, ¿qué hace para mostrar su sentido de agencia? Lo que puede, lo que está en sus manos. Escribe al Padre General, escribe al Rey Felipe II, busca conciliar. Ella enfrenta estas batallas con la pluma y con un espíritu fuerte, no con la espada. Es impresionante al leer sus cartas cómo busca conciliar, hacer alianzas, tocar los corazones. No es una persona que agreda, no es una persona que genere más conflictos, sino lo que está buscando es conciliar. Escribe varias cartas para pedirle al Padre General que cambie de opinión. En una carta datada en enero o febrero de 1576, muestra su inteligencia social para la negociación y el deseo de mantener la paz. Ella dice que en ese año, en 1575, se han fundado 3 conventos con súbditas siervas de Dios. Es decir, muestra que está cada vez expandiéndose la reforma con monjas que son buenas, que oran por la iglesia, que tienen una vida contemplativa. Los conventos que fundó Santa Teresa en 1575 son el convento de Beas, el de Sevilla y el de Villanueva de la Jara, que lo funda una monja que va en nombre de Santa Teresa. Es el primero que no va ella personalmente a fundar. Entonces, ella dice que le ha escrito varias veces al padre, pero que sin reclamarle la falta de respuesta, dice, yo creo que quizá no estaba en Roma cuando llegaron mis cartas. Es decir, no se ofende porque no le haya contestado, no supone cosas que la hagan sentir mal, sino simplemente dice, bueno, pues quizá no estaba en Roma, no recibió más mis cartas, yo seguiré escribiendo. Ella es obediente y sincera. Se presenta como medianera, como intercesora, porque los frailes descalzos, especialmente Gracián y Ambrosio Mariano, que ya los estaban amenazando de excomulgarlos, no osaban escribir al Padre General. Y le pide que los perdone, ¿no? Trata de despertar la compasión del Padre General diciendo, mas mire su señoría, que es de los hijos errar y de los padres perdonar y no mirar sus faltas. La carta es larga y reitera su obediencia sin dejar de dar la verdad y su versión de los hechos. Santa Teresa actúa siempre con confianza en Dios. Aunque la carta no recibe respuesta, el conflicto sigue por los siguientes 5 años, pero ella se mantiene firme, con confianza en Dios, tejiendo redes por medio de cartas con todos sus conventos, con los frailes, escribiéndole al rey, escribiendo a todas las personas que puede para mantener viva esta misión que ella ha sentido como fundadora
de la Orden de los Carmelitas y las Carmelitas Descalzas. Por medio de las cartas mantiene abierta la comunicación. Santa Teresa viaja finalmente de Sevilla a Toledo a mediados de junio de 1576. Aquí está Sevilla y viaja a Toledo, que parece muy cerca ahora. Ahora pues han mejorado muchas las comunicaciones. En esa época, viajando en carreta, pues Santa Teresa se tardaba muchas semanas en llegar de Sevilla a Toledo. ¿Por qué elige recluirse en el convento de Toledo? Porque Toledo era una de las ciudades mejor comunicadas de España, porque por mucho tiempo había sido la capital imperial. Entonces, si ven, Toledo está aquí en el centro y desde ahí puede mantener comunicación con todos los conventos que ha fundado. Desde ahí, por medio de cartas, Teresa dialoga con aliados, concilia con los opositores, soluciona problemas económicos, está pendiente de la salud de sus monjas y está al tanto de todo lo que sucede. Es algo que le ocupaba gran parte del día, escribe muchísimas cartas diarias y de hecho llega un momento en el que tiene una crisis de agotamiento y el doctor le pide que empiece a usar una secretaria porque ella ya está muy cansada de tanto escribir. Aquí se ve con más detalle, aquí está Sevilla y aquí está Toledo. Es hasta 1580, 4 años después, que Teresa escribe. Estando en Palencia, es decir, cuando funda en la ciudad de Palencia, fue Dios servido que se hizo el apartamiento de los descalzos y calzados, que era todo lo que deseábamos para nuestra paz y sosiego. Ahora estamos en paz, calzados y descalzos. No nos estorba nadie a servir a nuestro Señor. Ahora comenzamos y procuren ir comenzando de bien en mejor. Entonces, ella recibe este regalo de que se pueda hacer la provincia descalza y que tengan su propio gobierno y que deje de existir este conflicto por el cual, pues realmente, como dice San Enrique de Ossó, era un conflicto entre personas buenas, nada más que tenían algunas diferencias en cómo querían vivir su carisma. Entonces, por fin se hace la separación entre descalzos y calzados. Santa Teresa se muestra como una mujer determinada. Después de 1576, que es complicado, Santa Teresa vive el siguiente año también con una crisis de salud y eso complica para ella más las cosas. Es lo que les decía, en febrero de 1577 hay una carta a su hermano Lorenzo donde le cuenta que ha tenido una fuerte crisis de salud, que tiene tinnitus, que es esto que uno oye ruidos y zumbidos en el oído. El doctor la examina y le dice que es por agotamiento, que tiene que descansar y que necesita tener una secretaria que la ayude. A pesar de ello, Teresa mantiene su sentido de propósito y quiere seguir comunicando la belleza que es para las personas encontrarse con Dios como amigo. El libro de la vida no lo pudo recuperar ni ver ella nunca después de que la Inquisición se lo llevó a sus calabozos. O sea, la princesa de Éboli, cuando ella funda en Pastrana, la princesa de Éboli le pide prestado el libro y después ella lo denuncia a la Inquisición y el libro se va a la Inquisición. Y Santa Teresa, en ese libro que contaba pues toda su historia de amor con Dios, no vuelve a ver ese libro. Y quiere seguir comunicando las enseñanzas de la oración. Entonces, como las mujeres no tenían permitido enseñar, de alguna manera le pide al padre Gracián que le ordene escribir este libro que conocemos y que es un tesoro, que se llama Las Moradas. Esta arqueta que se ve aquí, amarilla, es el lugar donde, según las carmelitas de Toledo,
ella se sentaba a escribir el libro de las Moradas, que comenzó en junio de 1577 y terminó en octubre de ese mismo año. Santa Teresa, en todo esto que les he contado, vemos que usa sus rasgos positivos de personalidad, que son las fortalezas de carácter. Cuando usamos las fortalezas de carácter, tenemos resultados positivos para nosotros, para los demás, y esto contribuye al bien común. Todas las personas tenemos las fortalezas de carácter, que son 24, en diferente intensidad y las usamos de diferentes maneras. Eso es lo que se llama una constelación de fortalezas. Y aunque sea la primera vez que oyes este término, tú has usado tus fortalezas a lo largo de tu vida, aunque no seas consciente de ellas. Son esos rasgos que te hacen ayudar a los demás, que te hacen lograr tus metas, que inspiran tus más profundos deseos. ¿Cuáles son las fortalezas de carácter que usa Santa Teresa, que hemos visto en esta conferencia? Vemos que usa la apertura mental y el juicio crítico. Acepta opiniones y actitudes diferentes a las suyas. Analiza las situaciones. O sea, usa su capacidad de análisis, usa su capacidad de escucha para ver que otros pueden tener opiniones diferentes y tomar decisiones. Es una mujer autorregulada, no se deja llevar por sus impulsos, sino que crea y fortalece hábitos que le ayudan a cultivar la virtud, a eliminar los vicios y a mantener la serenidad. Es también una mujer que se sabe capaz de amar y ser amada. No esconde su afecto, es muy tierna y eso lo podemos ver en las cartas, en la manera como le habla a sus monjas e inclusive pues en los libros que, o sea, no solo en las cartas que son más personales y que obviamente nunca se pensó que fueran a ser públicas, pero en los libros también vemos numerosos textos en los que muestra su ternura. Es una mujer que practica la equidad, crea comunidades de iguales, en una época en la que los estamentos sociales eran fijos, es decir, las jerarquías eran muy marcadas entre los nobles, los burgueses y los campesinos, y la sociedad no tenía la movilidad social que existe actualmente. Santa Teresa funda unos conventos en los que pueden entrar mujeres de cualquier origen, no busca que tengan sangre limpia, es decir, que sí pueden entrar mujeres que tuvieran sangre árabe o musulmana o judía, o que se hubieran convertido al cristianismo, que era algo que la mayoría de los conventos en su época no aceptaban. Los conventos que funda acepta mujeres que saben leer, acepta mujeres analfabetas, mujeres nobles, mujeres burguesas, mujeres campesinas, todas iguales ante Dios, y crea comunidades en las que tienen relaciones de equidad y de amor. Es una mujer llena de esperanza. Puede visualizar un mejor futuro, así como sus recursos personales y las rutas para alcanzarlo. También es una mujer espiritual. Sus acciones tienen un propósito trascendente y cultiva una relación personal y comunitaria con Dios. Es humilde, reconoce y acepta sus virtudes y defectos, sus aciertos y equivocaciones. Tiene una gran inteligencia social, puede leer los motivos de los demás, es empática, entiende por qué las personas actúan de tal o cual manera. Es una buena líder, influye de forma positiva en los demás y genera y crea una organización con un objetivo común. El objetivo, como ya dijimos, de los conventos es y era orar por el bien de la iglesia y vivir los consejos del Evangelio. Santa Teresa es una mujer que perdona, comprende que podemos equivocarnos y rectificar nuestra conducta. También es una mujer con una gran perspectiva porque es capaz de ver todo el panorama
y al mismo tiempo el núcleo de los problemas y atender ese núcleo para solucionarlos. Es perseverante, trabaja diligentemente hacia un objetivo sin darse por vencida. A veces tarda años en lograr lo que se propone, pero no se da por vencida. Y es una mujer valiente que enfrenta sus miedos y no se acobarda ante los retos. Como seguidores de Cristo, podemos orar por la paz, pero también cultivar las virtudes que nos permitan ser portadores de su paz a nuestra realidad. Solo podremos hacerlo teniendo paz en nuestra morada interior. Las diferencias y los conflictos seguirán existiendo. Es algo que desde que Abel y Caín se pelearon ha existido en la humanidad. Pero la paz podemos cultivarla en nuestros ambientes y favorecerla, que se haga más grande, que podamos relacionarnos con paz con todas las personas que nos encontremos, que podamos ser personas que son una presencia de paz en sus propios ambientes. La paz nunca la vamos a alcanzar por completo, porque es una tarea cotidiana. Es algo que tenemos que cultivar todos los días. Y lo que nos puede ayudar es determinarnos a la amistad con Dios, porque esto implica determinarnos a favorecer la paz. Y Santa Teresa en sus escritos nos da pistas muy concretas para hacer la realidad. Pues muchas gracias. Gracias, Norma, por haberme invitado. Y con esto concluyo esta presentación. Espero que sea de utilidad para todos, para que podamos, como Teresa, vivir interiormente con mayor paz y ser portadores y mensajeros de paz para nuestro mundo. Muchísimas gracias, Claudia. Realmente muy interesante y muy actual. Gracias por acercarnos la persona de Teresa. Con todo esto de las fortalezas de carácter se me hace súper interesante. Yo quisiera preguntarte algo con respecto a eso. Dices que hay 24 fortalezas de carácter y que a lo mejor ni somos conscientes de cuáles tenemos o las hemos practicado, pero así, o sea, sin saber qué es eso, ¿no? Entonces yo me preguntaba, ¿cómo poder ser conscientes de, pues, de esas fortalezas que tenemos? Porque desde ahí podemos ir siendo también promotores de paz con lo que somos, ¿no? Con los dones que hemos recibido, porque desde lo que somos, pues Dios quiere que actuemos. Entonces, como para aterrizar, ¿no? O sea, tú hiciste un análisis, me parece que excelente, de la persona de Teresa con este término más actual, digamos, y descubriendo cómo ella utilizó esos dones, pues, para el bien común y para la misión. En nosotros, ¿cómo podríamos saber o digo, ya sé, a lo mejor hay todo un estudio y demás, pero como en cosas concretas o qué nos puedes tú sugerir, ¿no? Para seguir profundizando en esto. Pues les puedo sugerir que pongamos en las notas de YouTube, en las descripciones, el link donde pueden hacer el test gratuito de fortalezas. Entonces, o sea, las fortalezas de cuando se fundó la psicología positiva, cuando empezó este movimiento dentro de la psicología, Chris Peterson y Martin Seligman, que son dos de los padres de la psicología positiva, se preguntaron por qué no había como una clasificación para nombrar a los mejores rasgos de personalidad de las personas. Mm, Así como hay un diccionario, bueno, una catalogación de las enfermedades mentales, ¿por qué no había una catalogación de lo mejor del ser humano? mm, Entonces se realizó una investigación que duró 5 años en la que participaron, no 3 años, pero participaron 55 científicos alrededor del mundo y se revisaron pues los escritos ancestrales, o sea, se revisó la Biblia, el Tao, los Vedas, todos los escritos antiguos y se revisaron también eh, eh, pues escritos actuales que hablan de qué es lo mejor del ser humano y se hicieron encuestas e investigaciones
preguntándole a las personas, por ejemplo, si tú quieres educar a tu hijo, ¿qué característica piensas que sería lo más importante? Entonces, en eso en todos esos países y en diferentes culturas. Y de ahí salieron estas 24 fortalezas que son deseables por el ser humano alrededor del mundo. Esto es importante porque a veces como los investigadores son americanos, hay quien dice, son ondas de los gringos. No, es en el ser humano alrededor del mundo hay estos 24 rasgos de personalidad que usamos de diferentes maneras. Cuando haces el test, hay los primeros 5, los primeros 7 son los que usas con mayor frecuencia para relacionarte con el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que están presentes en lo que piensas, en lo que deseas, en lo que te interesa, en la forma en la que te relacionas con los demás. Entonces, quizá, por ejemplo, una persona que tiene alta la fortaleza de bondad, le gusta hacer favores, es generosa eh, y es amable, ¿no? Una persona que tiene alta la fortaleza de curiosidad, le gusta investigar, observar. Entonces, en una misma situación, vamos a decir ahora que está este desastre natural que fue el huracán Otis, una persona bondadosa, quizá lo primero que piensa es, ¿qué puedo dar? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo puedo ayudar a esas personas? Y una persona que tiene la fortaleza de curiosidad ante ese mismo hecho, primero va a investigar qué es lo que pasó para poder tomar una decisión. O sea, ante lo mismo, actúas de diferente manera, igual están orientadas al bien, pero lo haces de una manera distinta. Genial. No, Entonces, pues sí. ajá, así es. Entonces, bueno, pueden hacer el test y luego lo que es interesante, pues es empezar a observarnos y conocer nuestras fortalezas, porque no es así de que pues ya te pones tu etiqueta y no profundizas con eso, sino es realmente una herramienta para conocernos y darnos cuenta, pues, cómo nos relacionamos con nosotros mismos, con el mundo, con los demás, cómo está influyendo esto en nuestras decisiones, en nuestras acciones. Pues muchas gracias. Se me hace súper teresiano porque es conocimiento propio, buscar el bien común. Mm, Lo que dices, ¿no? También nos recuerda que somos humanidad. O sea, mm. que cualquier ser humano en cualquier lugar del mundo puede tener y desarrollar estas fortalezas. Entonces creo que nos viene muy bien y te agradecemos muchísimo esta conexión de Ujú. la persona de Teresa, pero con esto actual que también nos compromete, ¿no? Así que, pues muchísimas gracias por tu aporte en este mes teresiano, Clau, y que hemos querido enfatizar mucho esto de la formación para la paz y descubrir que en Teresa pues tenemos una maestra también de paz y pues de cómo promoverla desde nuestros pequeños lugares y ambientes, ¿no? Donde se van pues con los que convivimos y de ahí hacia afuera. Así que Claro, y pensar, a mí de verdad me resulta tan conmovedor que ella empezó su convento con 4 monjas y nosotros luego decimos, no, porque a nadie le interesa, solo hay 4 personas, o sea, como que, pues sí, 4 está bien, o sea, no, no despreciar los pequeños comienzos. sí, pues tú ves Jesús, su grupo pequeño, Enrique de Oso, las primeras fundadoras eran 8, Ujú. pues así es como empieza, como ir haciendo estos aliados o estos liderazgos que se van tejiendo y que entonces van invitando a otros, ¿no? Que es un poco Ah, la idea, que queremos irnos tejiendo en donde estamos con estos invitados pues tan maravillosos que nos abren la mente y nos motivan, ¿no? Pues para ofrecer lo mejor que podamos a nuestro mundo. Así así es. que muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Norma. Y pues bueno, pues ya seguiremos conversando acerca de las fortalezas en otra ocasión. Sí, claro que sí. Gracias Bueno, a todos los que se unieron, y bueno, pues estamos en contacto y que tengan muy feliz tarde. igualmente, bye.